Hola amigos, hoy vamos a hablar de asuntos turbios en Ucrania y en Estados Unidos. ¿Por qué tiene el Pentágono laboratorios biológicos en Ucrania? ¿Tiene alguna relación con ellos Hunter Biden, el hijo del presidente? Hunter Biden, ¿qué hacía en el consejo de administración de una empresa de gas ucraniana entre 2014 y 2019? ¿Tiene esta empresa de gas el mismo propietario que el grupo de comunicación en el que Zelensky tenía su programa y que además ha sido el principal financiador del batallón de Azov y otros grupos paramilitares? ¿Obtuvo favores por parte de su padre, el vicepresidente de Estados Unidos, Hunter Biden, cuando estaba en el Consejo de Administración de Burisma? ¿Por qué cuando el New York Post en 2020, semanas antes de las elecciones americanas, publicó los emails encontrados en el ordenador de Hunter Biden que éste había abandonado en una tienda de reparaciones de Delaware, por qué esos contenidos fueron silenciados por parte de los medios de comunicación de masas y de las plataformas de redes sociales? Vamos a ver todo esto. Vamos a empezar con el tema de los laboratorios biológicos barra armas biológicas. El 6 de marzo, es decir, llevamos unos 10-12 días del principio de la invasión rusa en Ucrania, aparece el siguiente tuit publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice: en el transcurso de la operación militar especial se han encontrado pruebas de una limpieza de emergencia llevada a cabo por el régimen de Kiev. Tenía por objetivo erradicar rastros del programa biológico militar en Ucrania financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, rápidamente, quien se posiciona al respecto, respaldando a Rusia, es China. Dicen, y esto el 8 de marzo, Estados Unidos tiene 226 laboratorios bajo su control en 30 países, 26 tan solo en Ucrania. Debería dar una explicación completa de estas actividades biológicas militares en Estados Unidos y en el extranjero y someterse a una verificación multilateral. Por tanto, vemos aquí a China apoyando a Rusia y de hecho si indagamos en esta cuestión vemos que no es la primera vez que Rusia y China hablan de esto, sino que tiene ya un largo recorrido en el tiempo, pero claro, cobra mucha más relevancia con la situación de guerra en Ucrania, ¿verdad? Entonces, el mismo 8 de marzo, en Estados Unidos, Marco Rubio en el Senado le pregunta a Victoria Nuland, que es la persona que ha estado encargada de asuntos ucranianos desde hace una década, sobre esta cuestión de... Bueno, la pregunta va sobre armas biológicas, ¿no? Que no es exactamente de lo que habían estado hablando los rusos y los chinos, que lo habían, digamos, a nivel terminológico, bueno, habían hablado de actividades biológico-militares, de laboratorios biológico-militares. Bueno, entonces vamos a ver la pregunta que hace Marco Rubio y la respuesta que obtiene. I only have a minute left. Let me ask you, does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. Lo que llamó la atención a muchos de lo que acabamos de ver es el hecho que Victoria Nuland no da un no taxativo respecto de la existencia de esas armas nucleares. Básicamente no contesta a la pregunta. Matiza y define la cuestión en otros términos de instalaciones biológicas. Bien, pero también dice que el contenido de las mismas es peligroso y que le preocupa, ¿no?
y que en todo caso, claro, evidentemente, y Marco Rubio le ayuda para esto, en todo caso si hay un problema será culpa de los rusos. Pero esto es evidente y ya lo sabemos, porque los rusos son malos. Muy bien. Pero, ¿qué hay en realidad con toda esta historia, esos laboratorios? Y si lo investigamos un poco, nos encontramos con que ya existía mucha información pública sobre estos laboratorios desde hace tiempo. En la misma página web de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania nos encontramos esta información sobre el programa de reducción de amenazas biológicas, que en realidad se refiere a esos laboratorios, ¿no? y a la financiación de los mismos. Esto tiene su origen en la cooperación militar para eliminar de forma segura los arsenales de armas biológicas al final de la Guerra Fría. Entonces, esto viene de unos programas de los años 90, pero han continuado y de alguna forma han mutado. Y lo que es difícil de entender a día de hoy es cómo si el programa... La idea inicial del programa era vamos a eliminar de una forma segura esos arsenales de armas biológicas, ¿por qué esos programas existen pues 25 años más tarde, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Tanto se tarda en eliminar unos productos químicos biológicos? Claro, el programa en realidad mutó y se pasaron a hacer otro tipo de actividades bajo la cobertura del mismo. Aquí vemos, por ejemplo, que a partir de 2005 se aprobó una partida presupuestaria de $200 millones para nuevos laboratorios biológicos en Ucrania. Estamos hablando de una partida presupuestaria del ejército americano. Ya en el 2018, la periodista búlgara Dilyana Gaitandieva llevó a cabo un exhaustivo reportaje de trabajo de investigación sobre los programas de laboratorios biológicos de Estados Unidos, o más bien del Departamento de Defensa de Estados Unidos en distintos países, entre ellos en Ucrania y Georgia. Aquí vamos a ver este reportaje rápidamente en su página web. Vemos que es un trabajo denso y bueno, a ella se la ha acusado de ser como una agente prorrusa o algo así, pero si nos fijamos desde luego en gran parte de los documentos que ella aporta están, digamos, son de dominio público, vienen de las distintas páginas web del Estado americano. Entonces aquí tenemos contratos con partidas presupuestarias, etc. Otros documentos sí que parecen que habrían salido de filtraciones y no tendríamos acceso a ellos digamos, por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero tampoco parece que se hayan desmentido su autenticidad. Entonces, lo que vemos es que Estados Unidos ha creado toda una serie de nuevos laboratorios en Ucrania, aparte de los ya existentes. Hay hasta 11 nuevos y ella aporta ahí los contratos para la construcción de los mismos, que corre a cuenta de la empresa Black & Veatch, que es una subcontrata, es una empresa contratista del ejército americano, y también de otra empresa llamada Metabiota. Quedaros con el nombre Metabiota porque vamos a hablar más adelante de Metabiota. Pero bueno, estos laboratorios básicamente parece que están estudiando patógenos como la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, la hepatitis A, la gripe porcina, el anthrax modificado, y parece que estén llevando a cabo investigación de tipo de ganancia de función. Un tipo de investigación que, como sabemos, se prohibió se hizo una moratoria en Estados Unidos en 2014, a raíz de la cual el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos externalizó a lugares como China y al Instituto Virológico de Wuhan ese tipo de investigación con coronavirus en este caso, ¿no? Y bueno, y las consecuencias que se hayan podido derivar de ello no sabemos si ciertamente o no, de momento es una posibilidad, pero bastante plausible. En fin, es algo que nos llama la atención, ¿no? Pues bien, el ejército americano ha estado llevando a cabo investigación con patógenos en todos estos laboratorios en toda una serie de países, ¿no?
Y de hecho, Dilyana Gaitandieva nos habla de brotes de enfermedades que habrían tenido lugar en los últimos años en Ucrania y en Georgia, que parecen estar ligados a la investigación en estos laboratorios. Ella aporta, entre otras cosas, el acuerdo de 2005 entre Estados Unidos y Ucrania, que establece que el mismo acuerdo es secreto y que, digamos, todo el tipo de material sensible que se va a derivar de esta cooperación o de esta continuada cooperación, y también el hecho de que Ucrania entregará a Estados Unidos y a sus laboratorios en Ucrania diversos patógenos y que podrán ser llevados también a Estados Unidos para su estudio. La verdad es que yo personalmente no tengo nada claro qué están haciendo Ucrania y Estados Unidos con estos laboratorios. Igual en parte es un tipo de investigación legítima, con patógenos, con fines, digamos, de salud pública a largo plazo, y Estados Unidos está meramente, como parecen indicar gran parte de la documentación pública sobre estos programas, aportando experticia para ayudar a tener seguridad en estos laboratorios. Por otro lado, también parece haber otros componentes y resulta un tanto difícil de explicar por qué esta financiación y coordinación vendría del Pentágono, ¿no? Es decir, ¿por qué el ejército americano? Y por qué esos programas serían el resultado de una mutación de programas que sí que en su origen tenían que ver con la eliminación de armas biológicas o de un arsenal de armas biológicas. A mí me parece todo muy turbio y confuso. La verdad, no me creo del todo ni a los unos ni a los otros. Entonces, el día 10 de marzo y después el 24 de marzo, creo, el Ministerio de Defensa ruso saca más documentos y saca conclusiones preliminares sobre lo que han encontrado en esta documentación relativa a los laboratorios. Y aquí tenemos al teniente general Kirillov, que es el que hace la presentación y presenta este diagrama en el que aparecen en la parte de arriba la parte americana y en la parte de abajo la parte ucraniana, perdón. No vemos, en fin, no sé, no podemos intuir algunas cosas, pero lo que es curioso es que vemos aquí arriba a la izquierda la imagen del hijo del presidente de Estados Unidos, de Hunter Biden, ¿no? A través de Rosmont Seneca, que es el fondo de inversión que él tiene, Hunter Biden está invirtiendo en MetaBiota, que es una empresa que tiene contratos con estos laboratorios biológicos en Ucrania. Al mismo tiempo, y quizás digamos que la maquinaria de comunicación rusa ha aprovechado este nexo porque ya se sabía que Hunter Biden tenía una conexión con Ucrania, pero ya desde hace años. Y concretamente es esta cuestión de que a él no se entiende muy bien por qué se le nombra o se le contrata para formar parte del consejo de administración de esta empresa de gas Burisma. Entonces, esto es algo que ya apareció en los emails que, digamos que se censuraron, los emails de Hunter Biden, aparecidos antes de las elecciones americanas de 2020. Y ahora que vamos a conocer en mayor profundidad las historias de Hunter Biden, tomémonos un momento para conocer al personaje. Bueno, aquí lo tenemos representado en una foto que se hizo a sí mismo y que fue encontrada en el disco duro del ordenador que había abandonado en una tienda de reparación de ordenadores en Delaware. Entonces, bueno, esto lo publicó el New York Post el 14 de febrero, el 14 de octubre de 2020, es decir, semanas antes de las elecciones americanas. Publicó esta foto en uno de los artículos en los que pues revelaba el contenido de este disco duro, donde estaban pues un montonazo de emails y comunicaciones muy comprometedoras. Entonces, aparte del aspecto escandaloso de la vida privada de Hunter Biden, que podía haber pues provocado un auténtico problema electoral de último minuto, ¿verdad? También lo podían haber provocado pues las sospechas que suscitaban estas comunicaciones respecto de
la honestidad, honradez de Joe Biden, ¿no? Porque, claro, en lo que publica el New York Post aparece una serie de emails en los que la ejecutiva de Burisma le están pidiendo ayuda a Hunter Biden para frenar, digamos, las ansias investigadoras del fiscal general, del nuevo fiscal general, que había colocado, de hecho, Svoboda, el partido de extrema derecha, que entró en el gobierno después del Maidan con 3 ministros, ¿no? Y estaba en una posición ahí muy fuerte, y parece que Svoboda y el gobierno estaban presionando a Burisma a distintos niveles. Entonces la ejecutiva de Burisma le pide a Hunter Biden ayuda con este asunto. Y unos meses más tarde, ya en 2015, aparece un email en el que el mismo ejecutivo le está dando las gracias a Hunter Biden por la reunión que había podido tener con el vicepresidente, con el padre de Hunter, Joe, ¿verdad? Entonces, esto, claro, realmente, si lo juntamos con el vídeo que vamos a ver a continuación, es material realmente explosivo, ¿verdad? Porque revela un tráfico de influencias descarado. Vamos a verlo. I guess the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Vale, para que lo entendamos, creo que este vídeo en el que vemos a Joe Biden alardeando de haberse deshecho del fiscal general de Ucrania, un país soberano e independiente, ¿verdad? Y este alarde como muy, muy público, haciendo coñas entre amigos en el Council on Foreign Relations. Claro, este vídeo es como del 2018, creo, ¿no? Entonces, después dijeron, sí, bueno, es que el fiscal no estaba realmente luchando contra la corrupción y estábamos enfadados con él y la Unión Europea también, y esa era la razón por la que... Sí, bueno, ya. En España también teníamos fiscales generales corruptos o, digamos, conniventes con la corrupción, y al gobierno de Estados Unidos no le importaba demasiado. A ver, entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen a la luz los emails de Hunter Biden, esto se vuelve mucho más, digamos, esto se entiende con toda claridad. Incluso se podía saber que, bueno, Hunter Biden tenía un cargo en una empresa que, por cierto, cobraba como $50,000 al mes, y lo hacía de una forma indirecta, lo cual llevó después a una investigación. El FBI está investigando también, el contenido del ordenador lo tiene el FBI, y hay una investigación relacionada con el fraude fiscal, etc. Pero más allá del fraude fiscal de Hunter Biden en Estados Unidos, porque no estaba declarando lo que estaba cobrando en realidad por su labor de tráfico de influencias en Ucrania, lo gordo aquí es que está utilizando a papá vicepresidente para cambiar al fiscal general de un país. ¡Wow! ¿No? En fin, volvamos un momento a Burisma, porque realmente es una empresa muy rara y vale la pena sacarle un poquito de punta. ¿Quién reemplaza en 2017 en el Consejo de Administración de Burisma a Hunter Biden? Un tipo llamado Cofer Black, que había sido jefe de lucha contra el terrorismo de la CIA desde finales de los 90 hasta 2005. Imaginaos todo el periodo de la guerra de Irak, de Afganistán, del programa de secuestros y de cárceles secretas de la CIA en todo el mundo. En fin, debe ser un personaje, ¿no? Un pieza, por decirlo de alguna manera. Además, después de 2005 pasó a ser vicepresidente de Blackwater, la mayor empresa de mercenarios del mundo, creo que debe ser.
Antes, en los 90, este tío estaba a cargo de operaciones de guerras secretas en África, etc. Esta empresa es muy rara, ¿verdad? Bueno, también es raro quién es propietario de esta empresa, porque realmente no está del todo claro. Hay una serie de indicios que apuntan a que a través de unas sociedades interpuestas sería un tal Mykola Zlochevsky, que es un mini oligarca, que fue ministro de Recursos Naturales. Pero existen otro rastro de indicios que yo creo que es más fuerte porque incluyen las conclusiones a las que llegó una investigación liderada por la ONG de anticorrupción financiada ni más ni menos que por George Soros y por Estados Unidos en Ucrania. Y ellos investigaron y encontraron que el propietario de Burisma era un tal Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es un nombre que deberíamos recordar, ¿vale? Porque Igor Kolomoisky, aparte de ser, parece ser, propietario de Burisma, y esto lo sabemos, ojo, porque la página web original de la ONG Anticorrupción fue eliminada, pero existe una web que se llama archive.com, creo que es, aquí la tenemos, que guarda páginas web, las archiva y por lo tanto guarda el rastro histórico. Y las conclusiones, por tanto, de aquella investigación de 2012 están ahí. Y la conclusión era que el propietario real era este magnate que es nacionalizado chipriota también y creo que también israelí, porque es judío, de hecho, ya hablaremos del tema de los judíos y los nazis, pero Igor Kolomoisky es propietario del grupo industrial Privat que tiene su base en la zona de, nunca me sale decirlo, Dnipropetrovsk, ¿vale? Es esa región del centro de Ucrania, y es un grupo industrial en el que también hubo un banco, el banco Privat, del cual desaparecieron 5.500 millones de dólares que fueron reemplazados o pagados por el Estado ucraniano en un rescate, ¿verdad? Además, parece que este tipo tiene más de 1.000 millones de dólares en activos en Estados Unidos, en fin. Además es el propietario del grupo de comunicación 1+1, 8 canales de televisión, entre ellos el canal de televisión que lanzó a la fama a Zelensky con su programa en el que hacía de presidente de Ucrania. También ha financiado, digamos, el proyecto político de Zelensky y tiene un minigrupo político que forma parte del grupo de Zelensky y de cuyos votos también depende el grupo de Zelensky. Este tipo, además, ha financiado a los principales grupos paramilitares de Ucrania. Esto desde 2014. Es decir, el batallón de Azov, el batallón Aidar, el batallón Dnipro, que fueron las fuerzas paramilitares que sustituyeron al ejército de Ucrania en la guerra en el Donbass, porque el ejército regular de Ucrania realmente no estaba, al parecer, por la labor, y estos iban mucho más a saco. Entonces, con esa ideología neonazi que hemos conocido, ¿no? en los últimos tiempos, o que deberíamos conocer a estas alturas. Entonces, Kolomoisky se sabe que los financió, es decir, hay muchos, si buscamos información sobre esto, incluso de medios mainstream, encontramos abundante información, como de Reuters, Al Jazeera, Newsweek, en fin. Además de todo esto, Kolomoisky fue gobernador de la región de Dnipropetrovsk, esa región de más o menos 3 millones de habitantes del centro de Ucrania, una región industrial, y fue nombrado gobernador por el gobierno ucraniano en 2014. Dimitió en 2015 porque no se estaba entendiendo con el otro oligarca que era presidente, Poroshenko. Bien.
Unas palabras sobre el tema de los nazis y de los judíos en Ucrania. Es importante entender que el antisemitismo para los nazis ucranianos fue ya en la Segunda Guerra Mundial una cosa secundaria. Estaban, y ya lo dijo Stepan Bandera, digamos, a favor de colaborar con los nazis alemanes en el exterminio de los judíos en Ucrania, lo cual hicieron porque los judíos los veían como aliados del poder bolchevique, o que habían ayudado a sostener el poder bolchevique y ruso. Pero los principales enemigos de los nazis ucranianos, y estamos hablando de enemigos a nivel de raza, de consideración de raza, a nivel de consideración étnico, no son los judíos, son los rusos. Los judíos, los gitanos, desprecian a estas otras etnias también, pero es un tipo de nazismo principalmente antirruso. Y no olvidemos en las teorías, digamos, raciales de los nazis alemanes el papel que tenían los eslavos. Eran totalmente considerados una raza inferior y de alguna manera los nazis ucranianos se consideraban más próximos, consideraban que los ucranianos eran más próximos étnicamente a los alemanes. Ahí hay un juego un poco raro, pero digamos que el vector de, racista, supremacista a nivel étnico del nazismo y del neonazismo ucraniano ha sido la lucha y el exterminio, si cabe, de los rusos, la limpieza étnica, la limpieza, sacar a los rusos y lo ruso de Ucrania. Esto es lo principal. Si las técnicas, la simbología, los comportamientos vienen de esa raíz nazi en la que te haces con el poder en la calle y aplastas al distinto, aplastas a quien se te ponga en medio. Y estas técnicas las hemos visto en el batallón de Azov, las hemos visto en las formas, ¿verdad? Y lo vemos a nivel ritual, esas marchas con las antorchas por la noche, esas banderas y esos símbolos. Entonces, esa es la cuestión. Si han pactado hoy en día con Zelensky, si se han puesto de acuerdo, si tienen el apoyo de gente como Zelensky o de Kolomoisky, pues ya les va bien, pero es que el principal problema de Ucrania para los nazis ucranianos nunca ha sido los judíos, siempre fueron los rusos. Bien, hemos estado dando una vuelta un tanto caótica por el asunto de los laboratorios biológicos del ejército americano en Ucrania, por las historias de los Biden, de las historias de Burisma y Kolomoisky, en fin. Volvamos para acabar a Estados Unidos, a donde está realmente el poder y donde pasan las cosas que realmente importan. Bien, rebobinemos ahora al 14 de octubre del año 2020. Estamos a menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales americanas y van a estar apretadas. Entonces, el New York Post publica esos materiales que vimos antes, ¿no? En el que aparecen por un lado emails incriminatorios sobre actividades profesionales, vamos a decir, de Hunter Biden, y también aparece información sobre elementos de, fotografías, y también se dice que hay un vídeo de 12 minutos en el que aparece Hunter Biden teniendo sexo con una persona desconocida y fumando crack. Entonces, estos son dos tipos de elementos, el de la vida privada o personal y el de la vida profesional. Por los dos lados, esto puede infligir un daño terrible a la campaña de Joe Biden en el tramo final de la misma, y podría, pues, decantar la balanza, ¿no? Como había ocurrido con los emails publicados por Wikileaks que delataban la corrupción del Partido Demócrata y de Hillary Clinton semanas antes de las elecciones de 2016, y que, pues, habrían influido de forma importante en la victoria de Trump.
es la llamada sorpresa de octubre, que es una vieja tradición americana, ¿no? Porque siempre tienen las elecciones en noviembre, y en octubre puede ocurrir alguna cosa, puede salir alguna información que pueda alterar el esperado transcurrir de las elecciones. Entonces, cuando sale esta información por parte del New York Post, que revela que, pues, de entrada, que tienen este disco duro y sacan esta información de entrada, pero puede haber más, ¿no? Entonces están estos emails incriminatorios, están estas fotografías / vídeos de la vida privada de Hunter Biden. ¿Cuál es la reacción por parte del resto de medios de comunicación? Bien, el 19 de octubre sale en Político una carta firmada por 50 ex cargos del sector de la inteligencia, en la que dicen con rotundidad que estos contenidos deben ser el resultado de la desinformación rusa, que los rusos están detrás de esto y que esta información no debe ser veraz. A partir de ahí, encadena todos los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, el New York Times, la CNN, la NBC, PBS, todos empiezan a decir que, bueno, que estos contenidos están pendientes de verificación, por lo tanto no se pueden hablar de ellos y de entrada son sospechosos. Entonces, claro, dicen, esto está pendiente de verificación, pero la verificación nunca se produce, o por lo menos no se produce antes de las elecciones, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué hace Twitter? Twitter bloquea la cuenta del New York Post durante 2 semanas. ¿Y qué hace Facebook? Facebook suprime algorítmicamente, y esto lo declara su portavoz, suprime algorítmicamente información sobre el ordenador de Hunter Biden y sus contenidos. Un inciso para decir que esto lo explica con todo lujo de detalle y todo bien referenciado en su último Substack del 17 de marzo, Glenn Greenwald, el brillante periodista de investigación, fundador de The Intercept, que nos reveló que fue, digamos, el colaborador de Edward Snowden en la publicación de toda la información sobre el programa de vigilancia masiva de la NSA, etc. Entonces, Glenn Greenwald lleva haciendo un seguimiento de esto y realmente tiene todas las referencias. Esto no hay ninguna duda. Bien, volvamos al tema. Vemos que aquí hay un esfuerzo que, concertado o no, es una conspiración, no lo sé, igual cada uno de ellos decide por su cuenta llevar esta línea, pero en todo caso, esta información se elimina en la medida de lo posible de la esfera pública con un esfuerzo por parte de todas las grandes cadenas de televisión, grandes periódicos y las plataformas más influyentes, ¿no?, a nivel de opinión pública, como son Twitter y Facebook. Bien, pues ya el año pasado, a través de un libro publicado por un periodista de investigación que parecía confirmar los contenidos, la veracidad de los contenidos del ordenador de Hunter Biden, que también están siendo objeto de investigación por parte del FBI, una investigación que sigue su curso, revelan que estos contenidos, pues sí, efectivamente son veraces, no es desinformación rusa, y además el New York Times, el 16 de marzo de este año también publica un artículo en el que da por bueno todo el contenido inicialmente publicado por el New York Post y, digamos, todo lo relativo al ordenador de Hunter Biden y de las comunicaciones que sean incriminatorias. Entonces, bueno, se me ha olvidado decir que evidentemente en octubre de 2020 entraron todos los fact-checkers como una avalancha a inundar las redes de artículos que desmontaban el bulo de Hunter Biden y su ordenador y sus emails, ¿verdad? Bien, entonces, cabe preguntarse,
el resultado electoral, y yo no lo digo, digamos, con el ánimo de plantear que era preferible Donald Trump a Hunter Biden. Francamente, me parecen los dos horribles. Sin embargo, ¿es legítimo el resultado electoral? O sea, ¿es un resultado democrático? ¿O supone un fraude electoral esta manipulación mediática masiva por parte de todas las grandes entidades implicadas en la formación de la opinión pública, este esfuerzo para suprimir información de alta relevancia política de cara a unas elecciones inminentes? A mí me parece que es fraude. No es fraude en el sentido de haber manipulado las papeletas o a nivel de recuento, pero desde luego es un tipo de fraude. Y creo que de una manera indirecta, pudo haber contribuido a la inflamación de los ánimos en fin, aquella panda de chiflados que fueron a liarla en el Capitolio en el mes de enero del año pasado, ¿verdad? Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. Bien, esto lo quería poner un momento. Esto es el final del discurso que dio en Polonia el otro día, que es realmente aterrador, ¿no? Lo que dice Joe Biden, porque concluye el discurso, lo que se supone debe ser un discurso histórico, ¿no? Porque hay una guerra en Europa, él ha venido, es el líder del mundo libre, ¿no? Y en las últimas palabras lo que dice es que Putin no puede seguir en el poder. Y esto nos devuelve a la cuestión del regime change, del cambio de régimen, lo cual en principio es algo que Estados Unidos ha negado siempre, por lo menos de forma explícita, que estuviera intentando hacer con Rusia. O sea, esta idea de que cuando no nos gusta un gobierno, pues será que no es una democracia a nuestro gusto y vamos a actuar, vamos a hacer cosas para que lo necesario para que eso cambie, ¿no? Y es como una tradición, ¿no? que viene desde Afganistán, Irak, Libia, etc. Entonces, claro, al día siguiente ya pues Antony Blinken, el secretario de Estado y digamos toda la maquinaria del Estado americano empezaron a desdecirse de alguna manera, decir que, bueno, que la idea no era exactamente esa, pero la verdad es que esas eran las palabras de conclusión de su discurso. Esto es el final del discurso y eso es lo que él dice, que Putin no puede seguir en el poder. Entonces, claro, esto es lo que llevan diciendo los rusos un montón de tiempo. O sea, llevan expresando su sospecha de que el plan americano, a fin de cuentas, es ese, es el de desestabilizar y digamos, derribar y reemplazar el sistema de poder que existe en Rusia y convertirlo en algo pues más moldeable, más, digamos, fácil de controlar por parte de Estados Unidos. Y esto nos devuelve, a fin de cuentas, a la cuestión principal, ¿no? Al problema que tenemos con esta guerra, y es que esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y los ucranianos evidentemente son carne de cañón, y nosotros, los europeos en general, en menor medida, también lo somos. Estamos en medio y nos vamos a joder. Hay una última cosa que a mí me gustaría añadir sobre Joe Biden,
que nunca sale en los medios de comunicación españoles, y sobre todo para las personas que no habléis inglés o no habláis inglés bien. Este hombre chochea, este hombre tiene, digamos, un deterioro cognitivo evidente, se ve cada vez que habla, y se ve con los errores que comete tanto vocalizando como con sus improvisaciones en las que dice cosas que asustan. Y realmente esto es un problema muy grave, porque no está bien de la cabeza. O sea, más allá, digamos, de si es un psicópata o cuáles sean sus intenciones o cuál sea la estrategia de Estados Unidos, el hombre no está bien, y eso supone un enorme peligro para todos nosotros. Y ya está. Bueno, vaya rollo, ¿no? Y vaya enredo. Espero que haya sido interesante de alguna manera. Si has llegado hasta aquí, me imagino que te habrá servido para algo. Y si es el caso, pues te agradecería que me pongas un me gusta y quizá te suscribas a mi canal y lo des a conocer. Estoy empezando y espero mejorar, de verdad. Muchísimas gracias.